más o menos, como prácticamente menos dos personas dicen lo contrario, uno de una forma y otro de otra, entonces yo lo veo de la siguiente manera. Esto era una vez una montaña y un señor que se dedicaba realmente a sacar piedras de la montaña para hacer estructuras, para hacer nombres, para realmente lo que se puede hacer en una piedra cuando un porlandista pues está ahí todo el día dándole a la montaña y entonces sale del trabajo y según iba para su casa, pues efectivamente en un chalet pues había mucha juerga, ¿me entiendes? El hombre del chalet, la gente le abrazaba, la gente tal, y entonces este hombre pues le pedía a Dios de que quería ser como el dueño del chalet. Y entonces una de estas veces que Dios escucha, pues efectivamente pues le da el don de que tenga un chalet y de que efectivamente pueda hacer sus fiestas e invitar a la gente para sentirse importante. Entonces, este señor hace sus fiestas, la gente viene, le adora, tal, pero en esto, que efectivamente pasaba una carroza, y entonces era un rey y todo el mundo, ¿me entiendes?, pues se pone a hacer sus referencias al rey, y entonces este hombre, pues vuelve a decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser rey para que efectivamente todo el mundo me adorara y yo sentirme importante? Y en esto, pues que también Dios escucha. Y entonces, pues al pobre hombre, pues le hace rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, pues este hombre, la gente le adoraba, la gente tal, ¿me entiendes? Y en esto, pues que realmente un día empieza a llover y entonces ve el poder que tiene la lluvia, ¿no? Que todo el mundo sale corriendo y entonces pues este hombre pues también le pide a Dios, ¿me entiendes?, que realmente quisiera tener el mismo poder que tenía, ¿me entiendes?, el agua. Y efectivamente, pues de esto que Dios también vuelve a escuchar y le da ese poder. Entonces, cuando estaba él tirando agua y todo el mundo se iba a esconderse del agua, pues efectivamente un día pues salió ese sol. Y entonces el agua no podía salir. Y entonces este hombre vio que realmente el sol tenía mucho más poder que él. Y de esto que también, ¿me entiendes?, pues empezó a hablar y de esto que Dios también le escuchó y le hizo sol. Y entonces ahí estaba el sol, ¿me entiendes?, radiando, y este hombre estaba súper contento. Pero en esto que llega una nube, tapa el sol, y entonces este hombre pues se da cuenta de que efectivamente la nube pues tiene el poder de que no le deja realmente dar ese sol que él quería para que todo el mundo y él se sintiera a gusto superior. Entonces se empieza a hablar y de esto que también le pide a Dios y de estas veces que Dios sigue escuchando y entonces pues le hace que sea una nube, ¿me entiendes? Y entonces ahí está la nube, radiante, este hombre tan contento, tan satisfecho, pero mira por dónde viene el viento, mueve la nube y entonces este hombre se da cuenta de que el viento efectivamente tenía más poder que la nube y empieza a hablar otra vez a Dios y de esto que Dios le vuelve a escuchar y efectivamente le da el poder del viento. Pero en esto que está el viento por ahí, dándole, y hay una montaña, ¿me entiendes? Y la montaña para el viento. Y este hombre se da cuenta que la montaña tenía más poder que el viento.
Y de esto que se pone a hablar y otra vez que Dios le vuelve a escuchar y le hace montaña. Y entonces está este hombre ahí tan satisfecho, ¿me entiendes?, con esa montaña, que realmente estaba radiante, pero de golpe y porrazo escucha golpes en la montaña y efectivamente otro porlandista estaba sacando piedras de la montaña y se dio cuenta que efectivamente el porlandista tenía más poder que la montaña. Y le pidió a Dios que efectivamente quería ser otra vez porlandista. Y de esto que Dios pues le volvió a escuchar y le hizo otra vez porlandista. Con esto, ¿qué os quiero decir a todos? Que en el mundo del deseo, en el mundo de querer ser algo más de lo que somos, nos perdemos en el mundo buscando actitudes, posturas, personalidades, para luego volver a cuando ya hemos probado todas las cosas que no nos ha llenado ninguna, nos paramos, si nos volvemos humildes, dejamos el mundo del deseo, dejamos el mundo de la ira, dejamos el mundo del apego y dejamos el mundo de la avaricia y del ego y nos dedicamos a trabajar los sentidos de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Nos damos cuenta que en nuestra sencillez encontramos algo que realmente nos da tranquilidad, dejamos de guerrear con nosotros mismos y, como bien ha dicho Ana, después de 20 años en sufrimiento, cuando intentando salir de esa trampa, nos damos cuenta que de la única forma de salir de esa trampa es con la humildad, porque la humildad tiene la capacidad y el entendimiento que el ego y el orgullo no tienen. El ego y el orgullo tienen la capacidad de destruirnos, pero nuestra bondad, nuestra sencillez, nuestro entendimiento de querer tener pues esa zona negativa y buscar esa forma positiva en nosotros, y somos nosotros los que realmente tenemos que fortalecer lo positivo para que primero haya paz, como dice el Fermín, y luego la prosperidad. Si vosotros entendéis más o menos lo que yo os he querido decir, son palabras lo que os he querido decir y lo que os he dicho, pero mirar un poquito más allá de la palabra y mirar que realmente esa tranquilidad que estáis encontrando, que os está quitando de esa guerra que tenéis con vosotros mismos, eso no lo sabéis de leer un libro, eso no lo sabéis de una autosugestión, eso lo experimentáis en un sentimiento interior, y lo que yo os aconsejo es que sigáis apostando por ese sentimiento interior para que efectivamente os podáis fortalecer en la humildad y en el entendimiento y podáis tener una sonrisa con las cosas que pueden pasar diariamente, ¿me entiendes? Como bien dice Juanito, que somos un árbol, y realmente si nos damos cuenta de la capacidad de entendimiento que tiene la raíz, pues por mucho que vengan con un hacha a cortar la corteza del árbol, te puedes cabrear cuando te dan, pero como tienes realmente la fortaleza de toda esa energía que tienen todas las ramas, pues efectivamente la corteza se vuelve a poner en su sitio y tú te se quita la mala leche que puedas coger en un momento determinado con tu propio entendimiento y tu propia humildad. ¿Alguno queréis?